Aleluya, gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a todos en el nombre de Jesús. Bienvenidos a esta casa que nos permite reunirnos para poder adorar al Dios de los cielos. Vamos a estudiar la palabra del Señor. Quiero invitarle por favor a que abra su Biblia. Vamos a continuar con nuestra serie El Mesías, el Salvador del mundo. Eso es lo que estamos estudiando. Y vamos a introducirnos por favor en el Evangelio de Lucas, capítulo 3, en el versículo 23, por favor. Lucas capítulo 3, verso 23. Cuando usted lo tenga, dice un amén fuerte. No, pero eso no fue fuerte usted. ¿Cuántos lo tienen? Dice así la palabra del Señor. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Y la genealogía sigue, porque el Señor da toda la genealogía del Señor Jesús, de la vida de José. Y me llama la atención que hoy que vamos a ver el tema, el inicio del ministerio de Jesús. Ese es el tema de hoy. Ya la semana pasada hablamos del anuncio, el anuncio de la venida del Mesías. Revisamos algunas profecías bíblicas, ¿se recuerda? Hablamos de Jeremías, hablamos de Isaías, hablamos de Oseas, Miqueas, profetas que anunciaron con anticipación la venida del Señor cerca de 900, 800 años antes de Cristo. Lo anunciaron para que no quedase ninguna duda de lo que Dios estaba anunciando. Pero hoy vamos a ver al Mesías ya en la etapa donde inicia su ministerio. Y no es casualidad que el pasaje que leímos de Lucas dice que tenía alrededor de 30 años cuando comenzó su ministerio. No es casualidad. En el Antiguo Testamento la Biblia remarca que los levitas, los sacerdotes de Dios, comenzaban a trabajar en el tabernáculo a los 30 años. Esa era la instrucción dada por Dios a Moisés. A los 30 años los levitas podían agregarse en el ministerio sacerdotal. En el libro de Números aparecen los 30 años, también los 25 como para irlos preparando. Y no es casualidad que nuestro Señor arranca su ministerio alrededor de los 30 años. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque el Señor no vino a abrogar la ley. La Biblia dice que el Señor vino a cumplir la ley. Por eso es que encontramos detalles de la vida de nuestro Señor Jesucristo muy puntuales y apegados a la ley del Señor. ¿Por qué? Porque venía a cumplirla en el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, este inicio que vamos a ver esta mañana nos introduce por lo menos en 4 eventos importantes que marcaron el inicio de su ministerio. 4 eventos que tienen mucha enseñanza para nosotros y que hacemos bien en ponerle atención lo que el Señor nos enseña con estos 4 eventos. Abra su corazón. De repente cada uno de esos eventos va a enseñarnos algo que tenemos que hacer hoy. No solo lo que hizo el Señor Jesús, no, que tenemos que hacer nosotros. Porque el evangelio no es historia, el evangelio es vida.
La palabra de Dios no es historia, la palabra es una verdad que marca la vida de un creyente y que transforma la vida de un creyente. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el evangelio fue dejado para vivir esa palabra en nuestras vidas. Vamos, acompáñenme por favor a estos 4 eventos que vamos a estudiar hoy, y para ello vamos a ir a Mateo capítulo 13 en el verso 17 y vamos a ver un primer evento. Antes o comenzando el ministerio, el Señor Jesús fue a las aguas del bautismo. ¿Cuántos dicen amén? Fue a las aguas del bautismo para cumplir la ley, para cumplir la palabra del Señor. Dice así, Mateo capítulo 3, verso 13 al 17. Dice así la escritura. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dele un fuerte aplauso al Señor Jesús. Gloria a Dios. Este es uno de los eventos más trascendentales del inicio del ministerio de Jesús. Este evento, hermano, fue algo no solo emocionante, sino trascendental. Quedó marcado en la historia, no quedó en la Biblia como una historia común y corriente, quedó en la Biblia para enseñarnos verdades a los hijos del Señor. No era para menos que cuando Juan el Bautista vio a Jesús venir, hermano, se sintió, diríamos, no intimidado, sino se sintió: Señor, pero si tú eres el Hijo de Dios, tú eres Dios mismo, ¿cómo es posible que tú vengas a ser bautizado por mí? Si yo necesito ser bautizado por ti. Eso quiere decir que Juan vio, hermano, la grandeza del Hijo de Dios. Juan vio, hermano, el calibre, el Mesías, al ungido, al Hijo de Dios, hermano, incomparable. Y dijo: ¿quién soy yo, Señor, para bautizarte, si yo necesito ser bautizado por ti? Pero el Señor nos enseñó la humildad que hay que tener para cumplir la palabra de Dios. ¡Qué humildad! Porque el Señor le dijo: deja, porque esto conviene para que cumplamos en justicia. ¿Cuántos dicen amén? Para que cumplamos en justicia. ¿Cumplir qué? Cumplir la palabra, cumplir la ley, cumplir como Dios lo había establecido. Se humilla a Jesús y dice: bautízame, porque así es como conviene, así es como se merece que cumplamos la palabra. Mira, hermano, para cumplir la palabra se necesita humildad, porque no se trata de hacer lo que yo digo, se trata de hacer lo que la palabra de Dios dice. Aún el mismo Señor Jesús necesitó ser bautizado por un ministro reconocido del Espíritu, no por cualquier gente, reconocido de parte de Dios. Usted recuerda que Juan el Bautista fue enviado por Dios, fue establecido para abrir el camino, preparar el camino del Mesías, el que había de venir. ¿Cuántos dicen amén, hermano?
Entonces hay algunos detalles de esta historia que es importante comprenderlas. Número uno, Jesús comienza su ministerio público en obediencia y sujeción a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, una de las enseñanzas más tremendas que podemos encontrar ahí es que el Señor mismo, antes de iniciar, se sometió a Dios, se sujetó a Dios y se metió en la obediencia del Dios de los cielos. Bien podía haber dicho el Señor Jesús: bueno, yo soy Dios, yo voy a comenzar como yo quiera. Pero no, Él se sujetó a Dios y se sujetó a la palabra. Ay, hermano, cuántas cosas hemos iniciado nosotros sin consultarle a Dios. Cuántas cosas hemos iniciado nosotros en nuestra vida sin preguntarle a Dios si estamos bajo la voluntad del Señor. Cuántos proyectos hemos comenzado sin consultarle a Dios. Esto nos enseña, hermano, que el mejor inicio de la carrera ministerial, el mejor inicio de la carrera en el servicio a Dios, que el mejor inicio de tus proyectos, de tus etapas, de las nuevas etapas que Dios tenga para tu vida, el mejor inicio es bajo la obediencia del Dios de los cielos. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Es la mejor forma. ¿Por qué? Porque cuando inicias tus proyectos bajo la obediencia de Dios, aseguras el éxito de Dios sobre tu vida. Aseguras que tus proyectos vayan bien en el camino, tengan un propósito y un final bendecido por el Dios de los cielos. Él mismo, el mismo Señor, hermano, se sujetó a la palabra. Por eso hemos comentado, hablando en el área del bautismo, hemos comentado cuán importante es entender que el bautismo no es si siente o no siente. El bautismo es una obediencia, es un cumplimiento, es una sujeción a la palabra del Dios de los cielos. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Ahora, sigamos viendo esta historia. Y lo segundo que vamos a aprender es que el Hijo de Dios descendió a las aguas y el Padre abrió el cielo. Y dice el versículo, voy a volver a leer la parte de cuando se abre el cielo, en el verso 16, por favor. Estoy en en Mateo 3, verso 16. Quiero hacer notar un pequeño detalle en este pasaje. Y Jesús, Mateo 3:16, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Ojo con este detalle. Y he aquí los cielos le fueron abiertos. No dice y los cielos fueron abiertos. Dice los cielos le fueron abiertos. ¿Qué significa eso? Que el cielo no se abrió para toda la gente, que el cielo se abrió para Él. ¿Me estoy dando a entender? La obediencia a la voluntad de Dios hace que el cielo se te abra a ti, no a todos. Había más gente ahí, claro. Juan mismo estaba ahí y otros hermanos que estaban viendo, estaban observando lo que estaba pasando. Otros estaban siendo bautizados. Usted recuerda que Juan el Bautista estaba haciendo eso, bautizando gente que venía arrepintiéndose y todo. Pero dice que el cielo le fue abierto. ¿A quién? A Jesús. Y una voz del cielo dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Segunda verdad que entendemos cuando nos metemos bajo la voluntad de Dios: el respaldo de Dios va a estar sobre tu vida. El respaldo de Dios, la bendición de Dios va a estar sobre tu vida. Se va a abrir el cielo para ti
y para mí cuando estamos bajo la obediencia al Señor. ¿Cuántos me están entendiendo? Importante, hermano. Claro, claro que todos deseamos que nuestros proyectos sean bendecidos, que nuestros proyectos sean respaldados por el Dios, pero ¿cómo aseguramos que nuestros inicios, nuestros proyectos, nuestras nuevas etapas estén bajo el respaldo de Dios? Cuando nos metemos en obediencia a la presencia de Dios y a la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero que mis proyectos sean bendecidos, sí, pero ¿cómo hago? Bajar al agua, bajar al Jordán. No quiere decir que hay que bautizarte cada vez que tengas un proyecto. No quiero decir eso. Quiero decir que tengamos la humildad de bajarnos para que sea Dios el que tome su voluntad y no mi voluntad. Señor, yo voy a hacer este proyecto, te guste o no te guste. No decimos eso. Pero cuando ignoramos a Dios en nuestros proyectos, le estamos diciendo eso con nuestros hechos. Señor, yo ya tomé la decisión, yo ya voy a hacer esto, y le guste a quien le guste. Nos vamos a meter en líos, porque el respaldo de Dios viene cuando tú y yo tenemos la sencillez y la humildad de bajarnos a la obediencia de Dios. De hecho, la palabra Jordán significa de abajo. Eso significa Jordán. Quiere decir humillarse, bajarse. Eso fue lo que le pareció incómodo a Naamán cuando lo mandaron a bañarse al Jordán. Le pareció incómodo, le pareció molesto. ¿Al Jordán? Si yo en mi país tengo mejores ríos, dijo Naamán. Allá está el río Habana, Farfar. Son ríos cristalinos, ríos hermosos, y me mandan que me bañe en esta cosa. Un río no tan hermoso como otros. Pero es que de eso se trata. Se trata de bajarnos los humos, aleluya. Se trata de bajarnos a la humildad y a la sencillez de obedecer a Dios antes que nuestra propia voluntad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos queremos estar bajo la voluntad de Dios? Levante la mano si usted quiere estar bajo la voluntad de Dios. Yo quiero estar ahí, hermano. Y hacer la voluntad de Dios muchas veces nos va a bajar el ego, nos va a bajar el orgullo. ¿Por qué? Porque estamos haciendo lo que Dios quiere. La vida de Jesús nos enseña la importancia de caminar en obediencia en la voluntad de Dios. Ahora, quiero que note esto antes de terminar este punto. Si Jesús necesitó el respaldo de Dios para el inicio, si Jesús necesitó sujetarse a obediencia para iniciar su proyecto de predicación, ¿cuánto más nosotros necesitamos estar bajo la voluntad de Dios? Mire al hermano que tiene a la par y dígale: necesitamos. No le digas necesitas. No le digas necesitas, porque se va a enojar con usted. No, dígale: necesitamos obedecer la voluntad de Dios. Denle un aplauso al Dios de los cielos. Necesitamos, incluyéndome a mí, el predicador de esta mañana, necesitamos estar bajo la obediencia de Dios si queremos el respaldo de Dios para nuestra vida. Cuando obedecemos, oiga, cuando obedecemos, cumplimos la palabra. Cuando obedecemos, nos metemos bajo la voluntad de Dios. Cuando obedecemos, el cielo se abre para nosotros. Y la voz de Dios, el respaldo de Dios viene sobre tu vida y sobre mi vida. ¿Qué más? ¿Qué más necesitamos en nuestros proyectos si Dios va con nosotros? No fue un error de Moisés
cuando Dios le hizo una propuesta. Allá en el Antiguo Testamento, Dios le hizo una propuesta a Moisés y le dijo: Moisés, mi ángel irá contigo, pero yo no voy a ir. Deja que mi ángel te guíe. Deja que mi ángel te lleve en el camino. Deja que mi ángel abra caminos, haga milagros. Deja que mi ángel vaya contigo. ¿Sabe qué hizo Moisés? ¿Se acuerda usted? Moisés se plantó y le dijo: Señor, si tú no vas con nosotros, yo no doy ni un paso hacia adelante, porque tu presencia es mejor que miles y miles de ángeles. Si tu presencia va conmigo, entonces yo sigo adelante. Jesús se aseguró que la presencia de Dios fuera en su proyecto, en el proyecto que el Padre le había encomendado, en el proyecto que el Padre le había dado y en el proyecto que el Padre lo estaba respaldando. Así necesitamos comenzar nosotros cualquier proyecto de tu vida, cualquiera. Es un nuevo trabajo, ponlo en las manos del Señor. Es una nueva etapa de servicio en la obra, ponlo en las manos del Señor. Es un nuevo matrimonio, aleluya, con mayor razón, porque el susodicho, aleluya, o la susodicha con que te vas a unir necesita la aprobación de Dios. Vas a comenzar un nuevo proyecto de niños, de hijos. Mi hermano querido, vas a necesitar el respaldo de Dios. Y vas a ver que el Señor te va a bendecir de esa manera. Número 2, segundo evento que marcó el inicio de nuestro Señor, el inicio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 4, leemos en el versículo 1, del 1 al 4 voy a leer, aunque la historia es del 1 hasta el 11. Ahí lo sigue leyendo usted en casa. 4 del 1 al 4 de Mateo dice así: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado, oiga, por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Segundo evento que marcó el inicio de nuestro Señor Jesucristo fue la tentación, en el monte de la tentación, la prueba de ser tentado. La Biblia dice que fue el Espíritu, después de haber sido bautizado, el Espíritu de Dios lo tomó y lo llevó al monte de la tentación. Y ahí fue probado, fue tentado. Él iba en ayuno y oración, igual que nosotros, hermano. 40 días y 40 noches. Fue un ayuno tremendo. 40 días y 40 noches. Y el tentador se acercó para tentarle. Esto nos enseña algo tremendo. En primer lugar, nos enseña que la tentación y la prueba no viene por causa siempre de la desobediencia. Jesús iba en obediencia, ¿o no? Jesús acaba de ser bautizado. Jesús acaba de ser respaldado por el Espíritu. Dios acaba de decir: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y lo primero que hacen es llevarlo al monte de la prueba. ¿Qué le parece a usted ese inicio? Eso nos enseña, hermano, que cualquier inicio que tú quieras hacer bajo la voluntad de Dios va a tener oposición,
va a tener oposición. El diablo no quería que Jesús continuara con su proyecto. El diablo no quería que Dios siguiera adelante con el proyecto de salvación. Lo tentó el enemigo como parte del proceso de prueba, y Dios lo permitió. De hecho, el Señor lo llevó al monte y lo dejó ahí, ayunando y orando. Y lo primero que nos enseña es, hermano, que cuando tú estás con el deseo de meterte en la voluntad de Dios, cuando tú estás con el deseo de iniciar nuevos proyectos en Dios, cuando estás diciéndole: Señor, hoy sí te voy a servir. ¿Cuántos hemos dicho eso alguna vez? Aleluya. Hoy sí te voy a servir, Señor, por A o B motivo. Algo pasó en tu vida y uno toma esa decisión. Hoy te voy a servir, hoy te voy a buscar, hoy no voy a dejar de ir al culto. Gloria a Dios, ¿verdad? Hoy no me voy a alejar, Señor. Yo sé que te necesito y hoy es cuando más te voy a buscar. Y de repente, ¡bum!, la prueba. Viene la tentación. Viene el enemigo a quererte destruir, a quererte detener. Es parte de la prueba. No te asustes cuando en tus proyectos espirituales y aún en los materiales que has puesto delante de Dios, no te asustes cuando haya oposición en el camino. No te asustes. Párate firme. Párate en Dios firme. Porque el que te dio la bendición también te dará, hermano, la capacidad de resistir. También te dará la capacidad de mantenerte firme. No está escrito en la palabra que Dios, hermano, no prueba a nadie más allá de su capacidad. No pone cargas sobre nadie que no las puede resistir. La carga o la prueba que ha venido sobre tu vida, Dios te da la capacidad de soportarla y de resistirla. Dele un fuerte aplauso al Señor si se anima. Es parte del proceso, es parte de la prueba. Jesús respondió cada prueba, cada tentación del diablo. Jesús respondió con algo importante. Respondió apoyándose en la palabra de Dios. ¿Usted recuerda la tentación? La primera que vemos en el texto que leímos es que vino el diablo después de los 40 días de ayuno y de oración, cuando el Señor estaba más débil, cuando el Señor estaba, hermano, tenía hambre. La Biblia dice que tenía hambre. Cuando estaba en esa necesidad, vino el enemigo y le vino a decir: si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan y come. Oiga esto, hermano, cuando estás pasando por prueba, ¿no aparece el diablo a decirte algo, hermano? Y no decís que eres hijo, pues, aleluya. No te dice que eres el Mesías, por supuesto. Solo hay un Mesías y se llama Jesús, el Hijo del Dios viviente. Pero somos hijos de Dios. No viene el diablo a veces a decirte: y no dices que eres hijo de Dios, pues. Y no dices que tienes a Cristo en tu corazón. Y no dices que eres más que vencedor en Cristo Jesús. ¿Por qué estás pasando por esta prueba? Y no dice el pastor que Dios te va a ayudar, pues, aleluya, ¿verdad? No dice el pastor que Dios te va a ayudar. ¿Y dónde está tu ayuda? El diablo, hermano. El diablo queriendo destruirlo. El diablo queriendo detenerlo. Y no dicen ahí en la iglesia Nuevo Pacto que el Señor te sostendrá en todo momento. ¿Dónde estás en medio de la prueba? El diablo queriendo debilitarnos, queriendo destruirnos, queriendo, hermano, desanimarnos en el camino. Pero hay una verdad que quiero dejarte en tu corazón. En medio de la prueba, lo que te va a sostener es la bendita palabra del Dios de los cielos que tú tengas adentro. Porque en cada prueba
que pasó nuestro Señor Jesucristo, usted encuentra una respuesta de Jesús. ¿Y cuál fue la respuesta, hermano? ¿Se recuerda usted? ¿Cómo comenzaba la respuesta? La respuesta comenzaba: escrito está. Escrito está. Come, convierte las piedras en pan. Y el Señor le dijo: escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Es importante entender esto. Lo que te va a sostener en el día de la prueba es la presencia de Dios y la palabra que tengas adentro. Y eso nos habla de la importancia de estudiar las Escrituras. Nos habla de la importancia de entender las Escrituras y guardarlas en las telas de nuestro corazón. No, el diablo no te va a dar tiempo para que vayas a buscar la Biblia. Permíteme, diablo feo, chuco. Permíteme, voy a ir a traer la Biblia. No hay tales. No hay tales. O tienes palabra adentro, o te va a comer vivo el diablo. Permíteme, voy a buscar en mi teléfono. No. Es palabra que tengas adentro. Lo que quiero dar a entender es la palabra que se te ha hecho vida adentro. Esa es la que te va a sostener. La palabra que está fuera de ti está en la Biblia. Y esa Biblia es para enseñanza de todos. Pero lo que te va a sostener firme es la palabra que se te ha hecho vida dentro del corazón. Hermano, y entonces, ¿cómo hago cuando esté en prueba? Cite palabra. Cite palabra. Recite verdades de Dios hechas vida. No lo que está en la Biblia, sino lo que de la Biblia se ha hecho vida en nosotros. Yo le decía a los hermanos por la mañana que de repente van a llegar las pruebas y las dificultades, y de repente te vas a encontrar en la dificultad de: hermano, fíjese que no tengo trabajo y no tengo comida, no tengo esto y lo otro. Y entonces usted se puede levantar con la palabra de Dios que está dentro de usted y puede decir: escrito está. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Yo sé que Dios es mi proveedor. Palabra de Dios, palabra hecha vida. De repente va a llegar la prueba y te vas a enfermar. ¿Quién no se enferma, hermano? ¿Quién no se enferma? No todas las enfermedades que uno puede tener es producto de que ha hecho algo malo o porque estamos de rebeldes. No todos, aunque a veces sí, por la Biblia. A veces sí. Pero cuando de repente estás enfermo y no haya, ya te buscaron en los exámenes, ya te vio el médico y parece que no hay nada, y de repente el enemigo viene y te dice: por eso estás enfermo. Dígale: escrito está, Jehová es mi sanador. Él murió por mí en la cruz del Calvario, y todas mis enfermedades y todas mis dolencias fueron llevadas en la cruz. Escrito está. ¿Cuántos dicen amén? Escrito está. Eso es importante, hermano. Jesús no dejó caer ni una palabra de Dios. Nuestra fortaleza espiritual no depende de nuestras fuerzas, sino depende de la presencia de Dios y de su palabra. Mientras más palabra tengamos adentro, mientras más palabra tengamos dentro de nuestra vida, más verdades tenemos para enfrentar a nuestro adversario. Más palabra tenemos para pararnos firmes y decirle al enemigo: escrito está. ¿Cuántos dicen amén? Mire pues, mire qué tremendo. En los momentos de tentación debemos aprender a reconocer la verdad de la palabra de Dios. Debemos reconocerla y debemos citarla y debemos, hermano,
declarar esa verdad de vida para que el enemigo huya de nosotros. La Biblia dice que la palabra de Dios es como espada de dos filos, ¿cierto? Esa palabra no es solamente para penetrar en nuestro corazón y enseñarnos la verdad. Esa palabra de Dios es una espada contra nuestro adversario, contra nuestro enemigo el diablo. Que el Señor lo reprenda, porque todos somos acechados por el enemigo. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero los que tienen palabras de Dios se paran firmes y el diablo huirá de nosotros. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Número 3. Tercer evento importante en el inicio del ministerio de Jesús. Su mensaje. ¿Qué mensaje traía el Señor? Marcos capítulo 1, verso 14 y 15. Marcos capítulo 1, verso 14 y 15. Dice así: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Hay un detallito aquí importante que veo en el versículo 14. Dice: después que Juan fue encarcelado. ¿Usted cree que eso es casualidad? Exactamente cuando Juan el Bautista, exactamente cuando Juan el Bautista fue encarcelado, Jesús comenzó a predicar. Eso no es casualidad. Dios conoce los tiempos y conoce la necesidad de la gente y del mundo. ¿Quién era Juan el Bautista? El que venía predicando ya hacía poco, 6 meses. Venía predicando y diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y convertíos. Ese era el mensaje de Juan el Bautista. Juan el Bautista lo encarcelan, lo meten preso. ¿Cuál era la misión o cuál era el objetivo del diablo de encarcelarlo? De parar la voz de Dios, de parar el mensaje de Dios. Si arresto a este Juan el Bautista y lo meto preso y lo mato, ya no va a haber quien predique eso y haga esa conmoción. Pero resulta que en los planes de Dios, Dios ya tenía al que venía detrás de Juan, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El mensaje de Cristo nadie lo puede parar. Nadie lo puede parar. Han habido cientos, si no miles, de planes del diablo de detener el mensaje de Jesucristo, encarcelando ministros, matando ministros, tratando de estorbarlo, pero el mensaje sigue adelante. ¿Sabe por qué? Porque Dios es poderoso para anunciar su mensaje de arrepentimiento, su mensaje del reino de Dios. No fue casualidad que se traslapara el tiempo. Se encarcela Juan y Cristo aparece anunciando el mensaje. No fue casualidad. En los planes de Dios ya estaba establecido. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, pero aquí hay un detalle importante. ¿Cuál era el mensaje de Jesús? El mensaje era: el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Ese era el mensaje. El mensaje del Señor no venía con un mensaje de juicio, venía con un mensaje de arrepentimiento. Venía con un mensaje: crean en el evangelio. Claro, ese mismo mensaje de arrepentimiento, de perdón,
ese mismo mensaje se va a encargar de enjuiciar a los que no creen. Ese mismo mensaje, ese mensaje de amor, ese mensaje de bendición. Muchas veces nosotros queremos que la gente se convierta con un mensaje de juicios. Aleluya. Muchas veces queremos que la gente se convierta al mensaje del infierno. Te vas a ir al infierno si no te convertís. Y es cierto, no es una mentira. Pero el mensaje del Señor es un mensaje de arrepentimiento, un mensaje de perdón, un mensaje de que Él está dispuesto a perdonar al mundo, que Él está dispuesto a perdonar al que en Él crean, que Él está dispuesto a abrazar al más vil pecador. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermana? Por eso cuando, mire qué lindo, siempre me ha encantado ver esta gran figura. Jesús se acercaba a los pecadores y era tan bondadoso el Señor, hermano, en predicarles. Tan bondadoso. Se acercó a la samaritana y no le cayó con bate limpio, no le cayó con juicio limpio. Le cayó con un tema de adoración, con un tema de necesidad. Si alguien bebiere del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed. Ve y ama a tu marido. Aleluya. Y ahí empezó las cosas medio complicadas. Pero un mensaje de arrepentimiento. Se acercó a un Zaqueo y Zaqueo estaba queriéndolo ver. Se subió al sicómoro pensando, quiero verlo, por lo menos quiero verlo. Y el Señor se da la vuelta y mira al sicómoro y mira a Zaqueo y le dice: Zaqueo, bájate de ahí, porque hoy voy a ir a comer en tu casa. Se invitó solo, hermano. No, véalo se invitó Jesús, se invitó solo, ¿o no? Se invitó solo. De repente yo le voy a decir. No, es broma. Pero me encanta cómo Jesús trataba a los pecadores. No les caía encima con juicio, no les caía encima con golpe, no les caía encima de bájate. Y Zaqueo inmediato se fue a preparar en la casa. Y usted sabe la gran salvación que hubo en la casa de Zaqueo. No hubo necesidad de juicio. La presencia de Dios hizo que él entendiera que era un pecador. Señor, permíteme decir en público: aquellos a los que le debo, aquellos a los que le he defraudado, aquellos a los que le he robado, se los voy a devolver 4 veces a todos. Mira, hermano, era fila en toda la calle. ¿Quién lo hizo hacer eso? La presencia de Dios. Ni una sola palabra le había dicho Jesús. Pero cuando él hizo eso, Jesús dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Dele un fuerte aplauso al Señor, hermano. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Porque no le pidió nada y él lo dio todo. Al joven rico Jesús le pidió y no dio nada al joven rico. Entonces hay gente a la que no hay que pedirle. No hay necesidad de pedirle. Porque ellos, al tener la presencia de Dios, dan con alegría, dan con gozo. Porque reconocemos que todo lo que tenemos en nuestra mano lo hemos recibido del Dios de los cielos, hermano. Nada de lo que tenemos es nuestro. Todo le pertenece al Señor. Ay. Pero ¿qué más aprendemos? El llamado es arrepentirnos y a creer en el Evangelio. ¿Por qué? Porque hermano, el Evangelio de arrepentimiento transforma.
La palabra de Dios transforma. La presencia de Dios y la palabra transforman nuestra vida. No, yo estoy bien claro, hermano, que yo en lo personal, en lo físico, no tengo la capacidad de cambiarlo a usted. Ni usted tiene la capacidad de cambiarme a mí. Aleluya. No me va a cambiar. Ni yo lo voy a cambiar a usted. Pero una cosa sí sé. El evangelio de Jesucristo es tan poderoso que transforma vidas, cambia vidas. Su palabra, su evangelio transforma. Por eso Proverbios dice: la ley de Jehová es perfecta. ¿Que qué dice, hermano? Que convierte el alma. Hermano, deje de tratar de cambiar a la gente, porque no va a poder. Deje de tratar de cambiar a sus hijos. Ore por ellos para que Dios los cambie. Deje de tratar de cambiar al compañero de trabajo que cómo se ha vuelto de molesto y cómo se ha vuelto de complicado en su vida. No lo trate de cambiar usted. Ore por él. Dele palabra y el Espíritu del Señor se va a encargar de cambiarlo. Usted y yo no podemos cambiar a nadie. Es Dios el que transforma y cambia. ¿Está de acuerdo conmigo? Y si no, siga batallando. Siga dándole y va a ver que va a terminar cansado, va a terminar frustrado, porque este no cambia. Hermano, esta mi esposa no cambia. Y que la mandaron a cambiarla, pues. No lo mandaron a cambiarla. Usted la escogió así. Aleluya, denle un aplauso al Señor Jesucristo. Aleluya. ¿Cuánto da gloria a Dios? Uno le escogió así, pero con la esperanza que al conocer el evangelio y a Jesucristo, Él transforma nuestra vida. Eso es lo que hay que hacer. Orar para que Dios tome control de nuestra vida. El tiempo me avanza, así que voy al cuarto. Ya vimos 3 eventos importantes: el bautizo de Jesús, ¿me sigue? El bautismo de Jesús, la tentación en el desierto y la predicación del evangelio. El inicio de la predicación del evangelio. Número 4. Otro evento que marcó mucho el inicio del ministerio está en Mateo capítulo 4, verso 18 en adelante. Es el llamado a los primeros discípulos. Mateo 4:18 dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacob hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Amén. Ese es el cuarto evento importante. Jesús no vino solamente a predicar el evangelio del reino. No solo vino a traer salvación a las almas, vino a hacer un llamado específico para convertirse en discípulo y seguidor de Dios. Este es otro punto, porque hay muchas personas que son creyentes del evangelio, son salvas, sí, pero también dentro de esos salvos
el Señor llama discípulos. Y los discípulos no son solo creyentes. Los discípulos son seguidores. Diga conmigo, seguidores. Es importante entender esto porque los seguidores son llamados para dejar atrás todo lo que estorbe y para convertirse en pescadores de hombres. Es decir, a convertirse a hombres con una misión aquí en la tierra. Hombres y mujeres con una misión aquí en la tierra. Y es que habemos creyentes que pues nos confortamos con el mensaje de arrepentimiento y salvación y decimos, bueno, ya soy salvo, gloria a Dios por eso, pero no aceptan otro llamado. Y el otro llamado es a convertirse en discípulos, seguidores de Cristo, dispuestos a dejar atrás lo que sea para cumplir un propósito y una misión de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Eso quiere decir que los seguidores son aquellos que tienen definido una misión aquí en la tierra. Solo los seguidores de Cristo entienden cuál es su misión. Y no estoy hablando solo de pastores, no estoy hablando solo de apóstoles, sino de aquellos que entienden que tienen una función que desempeñar en la tierra en pro o en beneficio del cuerpo de Cristo. Y entonces empiezan a desarrollarlo, porque no solo somos creyentes, somos discípulos. No sé si me estoy dando a entender, hermano. Ahora, ser salvo es maravilloso. Claro, ser salvo es una bendición, por supuesto. Pero ser seguidores es otra etapa, otro nivel. Bueno, le he comentado esto en algunas ocasiones. El primer llamado que Dios hace a la vida de un hombre o de una mujer es: ven y conviértete en una oveja, en parte del pueblo de Dios. Pero el segundo llamado que Dios hace es: sé un discípulo. Y un discípulo es uno que tiene disciplina. Aleluya. Un discípulo es uno que es seguidor de Dios. Un discípulo es uno que deja atrás lo que sea por buscar al Señor. Un discípulo es uno que tiene una misión de Dios. No es solo una oveja. La oveja solo es: dame, bendíceme, ayúdame. Todo es me. Un discípulo no. Un discípulo sabe, tengo que servir a Dios, tengo una misión para Dios. Pero luego viene otra etapa y dice: ya no os llamaré siervos, os llamaré, ¿qué dice, hermano, la Biblia? Amigos. ¿Y sabe quiénes son los amigos? A los que Dios les comparte sus secretos. Iré a Sodoma y a Gomorra sin que lo sepa mi amigo, ¿qué? Abraham. Mira que iba para Sodoma y Gomorra a ejecutar un juicio. En el libro de Génesis iba Dios a ejecutar un juicio, pero antes de ir a Sodoma y Gomorra pasó por la casa de Abraham, su amigo. Y a los amigos Dios les revela sus secretos, las cosas ocultas que están en la Biblia, se las revela a ellos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, ovejas, discípulos, siervos, amigos. 4 niveles espirituales en las que Dios quiere que podamos subir. Hermano, pero yo me conformo con ovejas. Yo recuerdo a un hermano en otro país. Yo recuerdo a otro hermano, de veras, en otro país, me dijo estas palabras: mira hermano, yo con que entre al cielo, aunque sea de panzazo,
Esas fueron, de veras, esas fueron las palabras. Mira, hermano, yo con que entre al cielo, aunque sea de panzazo, yo estoy contento. Y la verdad es que tiene razón, ¿verdad? Con ser salvo ya es bastante. Pero eso era lo que quería Dios solo para él. Aleluya. ¿Eso será lo que Dios quiere para tu vida solamente? ¿O quiere que vayas avanzando de niveles? No son niveles de la iglesia, son niveles espirituales. No, son niveles de Dios, que Dios las dejó establecidas. Ovejas, discípulos. Al discípulo lo convierte en siervo y a los siervos los hace amigos de Dios. ¿Cuántos queremos llegar a ser amigos de Dios? ¿De veras se anima? Sí, es una etapa linda del Señor. Los primeros discípulos respondieron al llamado. Pudieron haber dicho que no. De hecho se recuerda vuelvo a citar al joven rico. ¿Le hizo Jesús un llamado al joven rico? Sí, se lo hizo. Porque el joven rico quería ser salvo. Y se acercó al Señor y le dijo: Maestro, ¿qué tengo que hacer para entrar al reino de los cielos? Cumple la palabra, cumple los mandamientos. Y le dijo: Señor, todos los he cumplido. Mire qué tremendo. Y entonces Jesús, conociendo el corazón de todos, le dijo: solo una cosa te falta. Solo una cosa te falta. Vende lo que tienes y dáselo a los pobres. ¿Y qué le dijo, hermano? Y sígueme. Lo llamó a ser discípulo, porque lo vio salvo por la ley que estaba viviendo, aunque la ley no salva a nadie, solo Jesús. Pero lo vio tanto, hermano, lo amó, hermano, el Señor lo amó. Dijo: qué hombre más devoto, qué hombre que cumple la ley. Vende lo que tienes y sígueme. Y ahí se quebró, se quebró, ya no pudo. Entonces sí hay gente a la que Dios le dice: sígueme, y no responde. Haga conmigo así. Hay gente a la que Dios llama para ser los discípulos y no responden. Ya se me quedó viendo serio usted. Seguir a Cristo significa responder a su llamado. Seguir a Cristo significa tener un propósito en la vida. Seguir a Cristo significa despojarnos de lo que no agrada a Dios. No te despojes de lo que agrada a Dios, de eso no te despojes. Pero de lo que nos estorba, dejémoslo atrás y busquemos a Dios con todo el corazón. Juan capítulo 2, verso 11, voy a terminar. Juan 2, 11. En el capítulo 2 de Juan encontramos la primera señal de milagros de Jesús. Y dice: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Note por favor que dice sus discípulos. Aquí hay algo importante, hay una luz importante. Los que ya son discípulos, ¿pueden creer más?
Sí, estos ya eran salvos. Pero cuando vieron las señales que hacía Jesús, creyeron más en Él. La próxima semana vamos a hablar de las señales y de los milagros de Jesús. Quizás usted ya vio algún milagro. Quizás usted y yo ya somos creyentes. Entonces, ¿para qué estudiar los milagros? Para que creamos más. Para que veamos su gloria en cada milagro y nuestra fe crezca para el Señor. ¿Quiere ponerse de pie conmigo? Aleluya. Póngase de pie delante del Señor. Y mientras mis hermanos músicos se vienen, yo quiero recordarle que Jesús mismo, cuando inició su ministerio, se puso bajo la obediencia y bajo la sujeción de Dios para encontrar el respaldo divino. Yo voy a llamar esta mañana a aquellos que están pensando en nuevos proyectos en su vida, aquellos que van a comenzar nuevas etapas, aquellos que van a comenzar quizás hasta a servirle a Dios, no lo sé. Pero si tú tienes un proyecto, una nueva etapa en tu vida, estás planeando hacer algo nuevo, yo te voy a hacer una invitación. Ponlo bajo las manos del Dios poderoso, porque allí vas a encontrar el respaldo de Dios y vas a encontrar el cielo abierto que tú necesitas. ¿Habrá alguien que quiera venir adelante a poner su proyecto delante de Dios, a poner su familia, a poner su trabajo, a poner su plan? Qué bueno es hacer planes, pero si ese plan no lo respalda Dios, se te va a convertir en una carga. Hermanos líderes, si me ayudan a orar por mis hermanos, yo quiero que oremos por la iglesia. Oremos por los que quieren presentar sus vidas, presentar sus planes, presentar a su hogar, la nueva etapa de tu vida. Ven y ponla en las manos del Dios de los cielos. Aleluya. Quizá el Señor se encargue de abrir el cielo para ti hoy. Quizá el Señor se encargue de abrir el cielo para tu vida. A saber cuántos planes hemos hecho con nuestra fuerza y esos planes no salieron como queríamos. Pero hoy Dios te da la oportunidad. Ven a mí. Yo quiero bendecirte. El Señor quiere bendecir nuestra vida, bendecir tu plan, bendecir tu proyecto. Baja al Jordán. Humillémonos delante de Dios. Humillémonos delante de su presencia. Y Él se encargará de abrir el cielo. Aleluya.
Oh, Él es nuestro fiel amigo. Él es nuestro Salvador. Jesús, mi fiel Él es amigo. nuestro Maestro. Aleluya. Dulce caminar. Oh sí, mi Dios. Quédate conmigo. No voy a volver atrás. No vuelvas atrás. Volver. Cuando el enemigo te quiera tentar y poner en prueba, Volver atrás. párate firme. Párate firme en Dios. Llévame allá. Aleluya. Sé que habrá paz. Sí, Señor. Donde tengo que callar. Esta nueva etapa no la comiences sin Dios. Escucharse hablar, donde todo es real. Esta nueva etapa no la comiences haciendo tu voluntad. Una y otra vez. No la comiences haciendo lo que tú quieres. Junto a ti Comiénzala puedo contigo. poniendo tu vida bajo No me mires la obediencia al Señor. Ya no hay nada que decir. Aleluya. Solo para mí. Oh sí, Señor. Te bendecimos, Rey. Jesús, mi fiel amigo. Levanta tus manos al cielo. Levanta tus manos al Señor. Dulce caminar. Levanta tu corazón al Rey de Reyes Quédate conmigo. y Señor de señores. Voy a volver atrás. Aleluya. Voy a volver atrás. Voy a volver atrás. Créelo. Ve al Jordán esta mañana. Jesús, mi fiel amigo. Ve al Jordán, ve al Jordán. Humillémonos Caminar. delante de su presencia. Humillémonos Conmigo. bajo su mano poderosa. Volver atrás. Aleluya. Volver atrás. Pon tu casa, pon tu familia, pon a tus hijos, ponlos delante de Dios. Jesús, mi fiel amigo. Aleluya. Recibe de la bendición de Dios. Recibe de la bendición de Dios, Conmigo. de su presencia, de su palabra. No voy a volver. No voy a volver atrás. Te bendecimos, Señor. No voy a volver Atrás. No voy a volver Sí, Señor. Todo proyecto, todo plan, toda nueva etapa, deposítala en las manos de Dios. volver
Deposítala en las manos de Dios. En el nombre de Jesús. Oh, sí, Señor. Sí, Señor. Aleluya. No voy a volver atrás. Aleluya. Puedes levantar un momento tus manos al cielo. Permíteme orar por ti esta mañana. Padre, mira esas manos levantadas, Señor. Mira sus corazones. Tú los conoces mejor que nadie. Señor, permite que no arranquemos ningún proyecto, ningún plan, si no es bajo tu sombra, bajo tu voluntad, bajo tu guianza. Yo te ruego esta mañana, Señor, como ministro del cielo, puesto bajo autoridad, yo bendigo a tu pueblo, Señor. Bendigo cada hogar, cada familia que hoy se presenta delante de ti. Señor, yo te ruego que bendigas con tu mano poderosa, que tú seas el que abras el cielo para cada uno de ellos. Yo te ruego que bendiga su casa, bendiga su familia, bendiga su matrimonio, bendigas a sus hijos, bendiga sus proyectos, sus planes, pero sobre todo, Señor, bendícenos con estar bajo tu sombra, bajo tu obediencia, bajo tu dirección, bajo tu autoridad, y que cumplamos, Señor, fielmente como tú quieres que cumplamos tu bendita palabra. Gracias, Señor. Gracias, Dios, por tu inmensa misericordia, por tu inmensa bondad. En el nombre de Jesús. No voy a volver atrás. Aleluya. No voy a volver atrás. Sí, Señor. No vuelvas atrás. No vuelvas atrás. No vuelvas atrás en la fe de Dios. Aleluya. Sí, Señor. Sí, Señor. No voy a volver atrás. No voy a Sí, Señor. volver Bendice, bendice. Bendice, Señor, cada hogar, cada familia. Bendícelo con tu presencia, Señor. Con tu espíritu. Oh, gracias, Señor. Gracias por tu favor. Tómese un momento para darle gracias. Tomémonos un momento para darle gracias por su presencia, por su palabra. Que su palabra se vuelva vida. Vuelve vida, Señor, tu palabra. Sea tu palabra como el pan del cielo, que trae vida, que sacia nuestro ser. En el nombre de Jesús. A ti la gloria y a ti la honra
por los siglos de los siglos. Amén y amén.